como mejor se hacen las cosas es sin hacer mucho ruido, sin llamar mucho la atención, haciendo caso al dicho, a la chita callando. A la chita callando, es decir, con empeño y con esmero, con cariño, con dedicación, como hacemos todas las semanas aquí en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. A la chita cayendo, pero podéis comentar sobre la marcha. ¿Y de qué se nos ha ocurrido hablar en el Lloviendo Cine de hoy? Pues a la chita callando. Vamos a hablar de cine mudo, pero no de la manera en la que estáis pensando todos. No nos vamos a remontar en el tiempo a aquellos gloriosos años del cine que todavía no hablaba, sino que lo vamos a hacer de otra manera muy diferente, aunque emparentada con aquella. Todos tenemos claro cuando decimos cine mudo a lo que nos estamos refiriendo. El término cine mudo nos remite a esa época, a los orígenes del cine, a los orígenes de las películas, o al germen de lo que después fue llamado séptimo arte. Pero si decimos que vamos a hablar de cine mudo, quizá nos pueda llevar a engaño, porque ya decimos, lo haremos, pero de otra manera. Porque el cine, tal como lo conocemos hoy, está basado ya no solo en las imágenes, sino también en el diálogo y también en los efectos especiales. Pero hubo un tiempo en que no había diálogo, o por lo menos no se escuchaba. Era la época del cine mudo. Llegó el sonoro y podíamos escuchar a los actores, podíamos escuchar hasta cómo cantaban. Se generalizó el cine sonoro. La invención revolucionó el cine. Nada más se supo del cine mudo. Nunca más hubo películas mudas. Ahí nos queremos encaminar. El programa de hoy de Lloviendo Cine se va a dedicar a investigar si hubo cine mudo después de su fin oficial. La característica que definía al cine mudo era la ausencia de sonido, en una época en la que los actores interpretaban los papeles de manera, digamos, exagerada, de manera teatral. Lo basaban todo en la mirada, en el gesto, en eso que todo actor, hable o no en una película, debe transmitir en todo momento: expresión. Pero llegó el sonoro y aquello cambió de manera radical. Y de ahí que hablemos de aquellas desmesuradas interpretaciones. La palabra sustituyó al silencio. Y si no, que se lo digan al maestro Cukor. La gran ventaja de este indudable factor diferencial sepultó poco a poco lo que hasta ese momento caracterizó, ya decimos, al cine tal como se había conocido. Si el cine mudo feneció a finales de los años 20, a comienzos de los 30 terminó una llamada época de transición. Ya hablaremos después. Comenzó pues una nueva era para el cine. El cine mudo había desaparecido. Y casi tenemos que hablar de un qué fue del cine mudo. Murió y nada más se supo. Subsistió, se mantuvo a flote durante algún tiempo. Lo que está claro es que desapareció como fórmula habitual de plantearse, realizar y distribuir las películas. Pero a partir de ahí, ¿hubo algún tipo de resurrección del cine mudo? ¿Tuvo algún tipo de chance? ¿O solo se convirtió en eso, en una reliquia? Hombre, ya decimos, como propuesta comercial
de cualquier productor de cine, pues no, el cine mudo desapareció. Si quieres cine mudo, mírate las películas de Charlotte. Aquí ya podemos hablar. Aquello es cosa del pasado. Pero desde Lloviendo Cine queremos responder a ese qué fue del cine mudo. ¿Hubo cine mudo después de su muerte? Pues sí, podemos decir que sí. Existieron películas mudas, o sin sonido, o sin diálogos. Pero claro, hay que escarbar. Y a eso le vamos a dedicar el programa de hoy de Lloviendo Cine. A esas películas mudas realizadas cuando el cine ya era sonoro. No solo en esa etapa de transición, sino muchísimo después. Porque hay que diferenciar. Una cosa es que una película sea muda y otra que no tenga diálogos, que es diferente. De esas sí que hemos visto a lo largo de las décadas. Prima la imagen, la sugerencia, prima el mostrar antes que el contar. Pues también nos vamos a poner a buscar películas mudas a la antigua usanza. Puede que haya el añadido de algún soundtrack, como si fuese el piano que acompañaba a la típica película muda de los años 20. Pero sonidos emitidos por los actores, de esos ni uno. Aunque ya decimos, en la actualidad hay películas mudas y hay películas sin diálogo. También existen los ejercicios de cinefilia. Puede haber un extracto de película en la que no se hable. Por ejemplo, en la película Hable con ella de Pedro Almodóvar o La cabina de Antonio Mercero. Pero nos vamos atrás en el tiempo. Puede decirse que hubo un antes y un después en cuanto al fin oficial del cine mudo. Nos tenemos que remontar a tiempos modernos de Charles Chaplin. Bien conocidas son las palabras del señor Chaplin: nunca haré cine sonoro. Bueno, pues en 1936 Charles Chaplin se desdijo, y nunca mejor dicho, por cuanto realizó su primera película sonora. Primera película en la cual se escuchaba la voz de Charlotte, aunque solo fuese cantando. Es más, su siguiente película ya fue sonora al 100%, El gran dictador. Y claro, el caso de tiempos modernos, película parcialmente muda, parcialmente sonora, es del año 1936. Ya no se hacía cine mudo en Hollywood. El señor Chaplin era un poquito don R&R, y el hecho de que al año siguiente ya realizase El gran dictador como película total y absolutamente sonora cerró toda una época. Chaplin por fin hablaba, que por cierto lo hizo para condenar y para poner hincapié en el régimen que desde la vieja Europa se estaba imponiendo en Alemania. Chaplin no decía las cosas por decir. Así pues, echamos mano del simbolismo que tiempos modernos supuso para la historia del cine mudo y del cine sonoro. A partir de ahí, todas las películas de Charles Chaplin, con sus muchos momentos de silencio y de homenaje al cine que le hizo famoso, fueron habladas. Si Chaplin hablaba, el mudo, que ya no se llevaba, puso su punto y final. Filmó su acto final. O un punto y seguido, o un punto y aparte. Porque hemos dicho, hubo una etapa de transición entre el final del cine mudo y el comienzo del cine sonoro, en la cual se producían películas tanto mudas como habladas. A finales de los años 20, El cantor de jazz revolucionó el cine, pero no todas las películas realizadas durante esos años eran habladas. Y hasta los primeros años de la década de los 30 en las que no se hablaba. El cine sonoro estaba generalizado, pero también había cine mudo, porque en algunas cinematografías todavía no tenían los medios necesarios para que se hablara en el cine, o simplemente se seguía haciendo cine mudo por simple inercia. Por eso podemos hablar de etapa de transición. En Japón, Yasujiro Ozu hizo películas mudas en los años 30 y también las hubo en España. Era evidentemente cuestión de tiempo que esas cinematografías se hiciesen con los medios necesarios para que su cine tuviese diálogos y sonido en directo.
A partir de ahí, cuando ya no se hizo cine mudo oficial, hubo cine mudo. Hubo películas en las cuales no se hablaba, en las cuales no había sonido. Bueno, pues se hicieron, pero muy, muy de vez en cuando. Tanto que hay grandes dificultades para encontrar alguna de ellas, salvo ejercicios de estilo, salvo licencias del director. De hecho, muchas de estas películas fueron rodadas por directores ráricos, de esos que llamamos en Lloviendo Cine para echar de comer aparte. Películas sin diálogo, películas sin sonido, dirigidas por cineastas que en algunos casos son objeto de coleccionista. ¿Quién a partir de esos años va a prescindir de la palabra? Pero ojo, que alguna de estas películas mudas ha ganado algún Oscar. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y dentro de ese cine mudo o de cine sin diálogos realizado en épocas muy posteriores al fin oficial del cine mudo, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues hay algunos géneros o algunos subgéneros que se prestan más que otros a que haya ausencia de diálogo, ausencia de palabra, ausencia de soundtrack. Por ejemplo, la animación. Y en los últimos tiempos hemos tenido varios ejemplos, como por ejemplo esa pequeña maravilla titulada La Tortuga Roja, película francesa del holandés Michael Dudok de Witt, año 2016. Y no nos detenemos en los cartoons, en los dibujos animados de los años 30, 40, 50 y posteriores, en los cuales el género slapstick se aplicaba al Coyote, al Correcaminos, a Tom y Jerry o a la Pantera Rosa. Otros ejemplos recientes: La Oveja Sound y las películas de la Aardman, Wallace y Gromit incluidos. Claro, es que la animación se presta a bastantes historias. Ahí no hay actores que te puedan decir ni mu. Y hemos nombrado al slapstick, comedias locas de enredo, que nació en el mudo y que se desarrolló en la década de los 30 y de los años 40. Bueno, pues fieles herederos de ese slapstick, de ese cine mudo, fueron Pierre Ete y Buster Keaton. Me diréis, Buster Keaton. Buster Keaton, después del cine mudo, comenzó a hablar en el cine. Los resultados ni de lejos fueron los mismos. El Keaton mudo le daba 1000 vueltas a cualquier película en la cual hablaba el director del Maquinista del General. Pero luego dejó de hablar. Ejemplo de ello, año 1965, película, más bien cortometraje, film, dirigida por Alan Snyder y con guión de Samuel Beckett. Y el caso del francés Pierre Ete bien puede considerarse como un claro ejemplo de la herencia directa de Buster Keaton. Si bien algunas de las películas protagonizadas y dirigidas por Pierre Ete eran sonoras, su personaje no hablaba ni una sola palabra. Me diréis, hace lo mismo el personaje de Mr. Bean, de Rowan Atkinson. Es más, cuando Rowan Atkinson habla en cualquier otra película, hasta queda raro. Te dices, este no es mi Mr. Bean. Y no, pero casi, o sí, pero casi no, podría ser el caso de Jack Tati, porque en cualquiera de las películas que no eran mudas, sino que apenas contenían diálogos, podrían haberse visto perfectamente, podrían entenderse de la misma manera si no hubiese ningún tipo de diálogo. Es más, Don Jack Tati nunca habló en las películas de la saga del señor Hilo, hasta su última, Traffic. Ahí sí que empezó a hablar.
Casi le pasó algo parecido que al señor Chaplin. Esas películas se entenderían perfectamente. Hablan como en el caso de las películas de Piégete, los demás personajes. Jack Tati se limita a observar con su gabardina a cuestas, con su sombrero y con su pipa en la boca cómo estaban cambiando los tiempos en aquella época, años 50 y años 60. El contraste, cine mudo representado por su silencio frente a la época que estaba cambiando en esos años. Adelantos técnicos, adelantos sociológicos que eran observados con cierto componente de resistencia pasiva por el bueno de Jack Tati. Una forma de rebelarse contra la sociedad de su tiempo. La perplejidad en forma de ausencia de palabra. Pero hay algún que otro género que se presta también a la ausencia del sonido, a la película muda. También es para echarle de comer aparte. Y ese género o subgénero se lo puede permitir. Se puede permitir la ausencia de palabras, la ausencia de diálogos, la ausencia incluso de sonido alguno. El cine experimental, el experimentalismo, el cine anticomercial por antonomasia. Porque son películas que distan mucho de ser distribuidas, de ser estrenadas. Las vías de distribución y de estreno de esas películas casi brillan por su ausencia. Y sus directores lo saben. Y por eso se permiten las licencias, se permiten toda libertad que pueda existir en el mundo a la hora de realizar sus películas. Y ello ya lo hizo en los años 40 Maya Deren. Títulos como Atlan o Messes of the Afternoon. Una de las no solo directoras pioneras de la historia del cine, sino también una de las pioneras del cine experimental, pero a conciencia. Con unas obras siempre al límite, auténticos ejercicios creativos, auténticas coreografías oníricas sin ningún tipo de sonido, coreografías desnudas del alma. Más nombres de directores experimentales: Guy Maddin, el canadiense Guy Maddin, con propuestas que pueden beber muy bien de las fuentes de Maya Deren. El mundo onírico se queda corto en este caso con el señor Maddin. La ausencia de palabras en buena parte de su filmografía acrecienta la sensación de agobio y de claustrofobia a las que somete a sus actores principales. Y estamos hablando de los directores experimentalistas más conocidos, que ya de por sí hay que poner una anotación a pie de página con cada uno de ellos, como por ejemplo Peter Cherkassy, Stan Brakhage, Bill Morrison, todos ellos directores llamados de la vanguardia más experimental de la historia del cine. Y también se presta el documental con directores como Godfrey Reggio o como Ron Frick, dos directores que pareciera que solapasen sus documentales hasta el punto de que se produce una simbiosis entre cada uno de ellos. Del señor Reggio son Powakatsi o Nakoikatsi, mientras que de Don Fricke son Samsara o Baraka. Mientras que Koyaanisqatsi es de ambos. Lo decíamos por algo. Esta película está codirigida por ambos dos. Y ahora vamos a poner ejemplos de películas sin diálogo o de películas directamente mudas. Y vamos a comenzar dando un repaso a aquellas películas en las cuales no hay diálogos, no es cassette, no hay ningún tipo de diálogo, ningún tipo de palabra pronunciada en la misma. Más allá todo ello de la época del glorioso cine mudo de los años 20. Y comenzamos por el señor Robert Flaherty, uno de los más grandes documentalistas de la historia del cine, el pionero. Todo comenzó con Nanook el Esquimal del año 1922. Pero es que hay que siguió el bueno del señor Flaherty haciendo docudramas, en algunos casos,
sin ningún tipo de diálogos cuando ya podría haberlos incluido. Como por ejemplo Louisiana Story, del año 1948. Así que más que ejercicio de estilo, era su forma de rodar cine. Ya la hemos nombrado antes, el antes y el después. Tiempos modernos de Charles Chaplin. O El espía, película desconocidísima del director norteamericano Russell Rouse y protagonizada en 1952 por Ray Milland, el gran Ray Milland. Película de cine negro en la cual no se pronuncia ni una sola palabra y os puedo garantizar, ahí tenéis la película para verla, que la historia se entiende y se sigue a la perfección. Reivindicamos y recomendamos no tanto por su valor cinematográfico, sino por esta argucia técnica que en el año 1952 el director Russell Rouse empleó para contar una historia basada en la pura imagen. Es que nos vamos a olvidar de una cosa, se puede hacer perfectísimamente una película, cuando no, una simple escena, sin decir ni una sola palabra, que se lo digan sino al señor Stanley Kubrick en los primeros 15-20 minutos de 2001, Una odisea del espacio, o en buena parte de su metraje. Y es que abrimos un pequeño paréntesis, hay directores eminentemente visuales con películas en las cuales tampoco pasaría nada si la palabra brillara por su ausencia. Claro, esto no es aplicable a las películas dirigidas, volvemos a lo mismo, por George Cukor. Y en la estela de Robert Flaherty, en el Japón de 1960, Kaneto Shindo dirigió La isla desnuda, otra de esas películas que tenemos que reivindicar y que recomendar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Planteamientos formales muy similares a los de Flaherty, los usados por Kaneto Shindo. Cambia la ambientación, cambia el lugar y vamos a decir cambia el idioma, pero en el fondo la ausencia de palabras tanto en La isla desnuda como en Louisiana Story las emparentan y muy mucho a la hora de entender una y otra cultura, tan en principio alejadas unas de otras. Pues mira, sin palabras todo se comprende mejor. Y en el año 81 hay una película con un poquito de trampa sin diálogos, En busca del fuego, del director francés Jean-Jacques Annaud. Hombre, los protagonistas de la película En busca del fuego vivían en la era del Pleistoceno. Que se sepa, lenguaje articulado de palabras todavía no se había inventado, o por lo menos todavía no lo habían descubierto los pobres neandertales. Pero ahí estriba el mérito del director, armar de la nada, y nunca mejor dicho, toda una película sin ningún tipo de diálogo. Sí con sonido, sí con banda sonora, pero sin que los actores digan ni mu. Y en el año 83, Ettore Scola dirigió otro docudrama, La sala de baile, película francesa en la cual, en el mismo salón de baile, podemos observar los cambios producidos en la Europa del siglo XX desde la década de los 30 hasta el año de la realización de la película. Y ello solo observando a las parejas de baile de esta película. Música y nada más. Y en el año 1991, película para echar de comer aparte. Begotten. Ya no cine alternativo, ya no cine underground. Cine Begotten, podríamos decir. El director, Elías Merige, fue el responsable de este terror metafísico teológico que es Begotten. Si al señor Dreyer le hubiese entrado una migraña de cuidado, pues posiblemente le hubiese salido esta película, que bebe efectivamente de las fuentes del señor Dreyer, pero estamos en el año 1991. Al señor Dreyer le habrá admirado Elías Merige, pero al fin y al cabo es cuestión de ser un poquito original y de darle una vuelta de tuerca a esto del cine. Y por mucho que guste o por mucho que disguste, Begotten es una original película. No nos atrevemos ni a reivindicar ni a recomendar la misma, más que nada por si las moscas. Por cierto, a que pareciera que la película Europa de Lars von Trier era muda, era sin diálogos, pues no, los tiene. Cerramos paréntesis. Película Yuja,
año 1999. Entramos en el particular universo de Aki Kaurismäki. Fijaos a qué nivel ha quedado postergado el cine sin diálogos, el cine mudo. Películas más que alternativas, películas más que raricas, películas efectivamente de directores a los cuales echar de comer aparte. Claro que ya decimos, el universo Kaurismäki no necesita de mucha palabra, incluso en las películas del señor Kaurismäki en las cuales hay diálogos, y podríamos decir lo mismo del señor Roy Andersson. Si no existiese una sola palabra en esas películas, también se entenderían. Volvemos a lo mismo. Directores eminentemente visuales, que se valen de la palabra simplemente pues, para no poner un intertítulo al estilo de cine mudo. Y ya que se ha puesto de moda la señorita Chantal Akerman, pues vamos a nombrar un documental que rodó en el año 1973 llamado Hotel Monterrey. La directora que 2 años después dirigiera la que, según la última votación de la revista británica Sight and Sound, es la mejor película de la historia del cine, Jan Dielman. Sería harina de otro programa de Lloviendo Cine. Pero aquí nos quedamos con este documental rodado sin diálogos por la señorita Akerman. ¿Cómo no iba a tocar el palo del no diálogo doña Chantal? Y vamos a reivindicar y a recomendar una película en el programa de hoy de Lloviendo Cine que no tiene ningún diálogo. Debra, del alemán Beit Helmer, película del año 2018, que es una curiosa y simpática propuesta de película sin diálogos. Película protagonizada, atención al dato que diría el otro, por Paz Vega, Denis Laván y Miki Manojlović, el gran Miki Manojlović. Y diréis, ¿quién es el gran Miki Manojlović? Pues si habéis visto la mayoría de la filmografía del señor Emir Kusturica, pues ahí lo tenéis. El protagonista de esa gran mayoría de películas era el gran Miki Manojlović. Película rodada en el año 2018, pero como si lo hubiese estado en el año 1925. Como si la hubiese protagonizado Buster Keaton. A ver si os hemos picado la curiosidad para que le echéis mano a esta película. Debra, sí, el sujetador. Y si de películas sin diálogos hablamos, no podemos dejarnos al señor Tsai Ming Liang, el cineasta malayo que estaba llamando a la puerta del programa cual Quentin Tarantino. No podéis dejarme de lado. Yo también hago películas raricas sin diálogos. Documentales, cortometrajes, hasta largometrajes de 2 horas sin que se oiga ni una sola palabra. Hay que ser, no sé si muy fan del señor Ming Liang, pero por lo menos hay que tener buenas tragaderas. Si como a servidor estas propuestas le resultan más que estimulantes, adelante con la función. Pero solo en ese caso. Sí, es de esos directores. ¿Qué tipo de director? Pues un director capaz de realizar la película del año 2014 Journey to the West, en la cual un monje budista camina por las calles de Marsella ya no a cámara lenta, es que está siguiendo el ritmo que le marcan los astros. Película, por cierto, en la cual participa el actor francés, acabamos de nombrarlo, Denis Laván. Si os queréis hacer una idea del cine de Tsai Ming Liang, ahí va un extracto. Que no, que os recomendamos a Tsai Ming Liang. Y vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine hablando, ahora sí, de películas mudas rodadas en época posterior al fin oficial del cine mudo. Películas, ahí sí, donde no se dice o casi ni mu.
películas con el único añadido, si acaso, de una banda sonora, pero es decir, sin sonido directo. Y vamos a comenzar con una película del año 1976, La última locura, dirigida por Mel Brooks y protagonizada, entre otros, por Marty Feldman, por Tom DeLuise, dos de sus actores habituales y el propio Mel Brooks. Un precioso homenaje al cine mudo, al cine de otra época, y qué mejor manera de hacerlo que sin pronunciar una sola palabra. ¿Cómo se llama esta película en la versión original? Más bonito todavía. Silent Movie. Por cierto, película que cuenta con cameos de grandísimas estrellas de los años 70 del cine de Hollywood, entre ellos los Blue Eyes de Paul Newman y el de pelo en pecho Burt Reynolds. Película, por cierto, del año 1976, 2 años posterior a El jovencito Frankenstein. A que pareciera que El jovencito Frankenstein era posterior a La última locura. Bueno, primero fue El jovencito Frankenstein y después Silent Movie. Un poco demasiado alocada, pero era lo que requería la ocasión. Y de nuevo, como otro magnífico homenaje a la época dorada del cine mudo, tenemos a la película The Artist, sí, la que ganó el Oscar. Ya lo hemos dicho, que había alguna película muda que ha ganado un Oscar más allá de la década de los 20, la que ganó el Oscar a la mejor película del año 2011, dirigida por Michael Hazanavicius y protagonizada por Jean Dujardin y Bérénice Bejo. Hombre, que tuviese la calidad suficiente para ganar el Oscar a la mejor película, una película como The Artist, sería también harina de otro programa de Lloviendo Cine, que las cosas se están discutiendo casi todas a la vez y en todas partes. Precioso homenaje al cine mudo The Artist y también a una película como Cantando bajo la lluvia, de la cual bebe también de sus fuentes. Película, por cierto, muda hasta cierto momento de la misma. No vamos a destripar ese momento por si alguien todavía no ha visto The Artist. Por cierto, una película francesa que por mucho que ganara el Oscar, los americanos no hicieron una película muda que pudiese ganar la estatuilla en el año 2011. Y también una película bastante loca es Las Margaritas, de Vera Chytilova, representante feminista de la nueva ola checoslovaca de los años 60. Y como no podía ser muda, una película surrealista, experimental, caótica, libérrima, absurda, si solo fuera porque es muda. Mira que la nueva ola checoslovaca del cine rompió, al igual que la nueva ola del cine francés, postulados, planteamientos y viejos clichés, pero lo de esta película casi supera con creces todo lo antedicho. Película, por cierto, de las que, aunque lo fueran, nadie les llamaba feministas. Y disfrutar cuanto podáis de esta musiquita, porque las últimas películas que vienen al programa de hoy de Lloviendo Cine protagonizan un giro radical en sus historias. Porque ese es el caso de dos películas del realizador francés Philippe Gagel. La primera, año 1968. No podía ser otro año. Le Révélateur. Segunda película, año 1974. Les Hautes Solitudes. Películas en glorioso grano de blanco y negro, que es otra de las características, como estamos viendo, de muchas de estas historias. El clima opresivo, el clima claustrofóbico. Como diría el otro, el pesimismo del autor casa a la perfección con este grano, con este blanco, esos grises y ese negro. Ojo, que sean así medianamente conocidas, nos vamos a encontrar con muy poquitas películas de cine mudo posterior
al fin oficial de este cine, como por ejemplo lo es Tabú de Murnau del año 1931. Podría haberla rodado perfectísimamente Don Friedrich, última película del director alemán, con sonido, con diálogo. Magnífica mezcla de documental y de ficción, que por cierto comenzó a filmar con Robert Flaherty, quien solo firmó finalmente el guión de la película. Una historia, por cierto, que puede remitir a un Romeo y Julieta, pero en las islas del Pacífico Sur. De esas películas, ya decimos, la última que rodó el señor Murnau, que están por encima de toda catalogación, que están por encima del bien y del mal, como lo fue, en definitiva, toda la filmografía del cineasta alemán. Y en España tenemos un claro ejemplo de cine mudo moderno, un año después de The Artist, Blancanieves, dirigida por Pablo Berger en el año 2012. Macarena García haciendo de Blancanieves, Maribel Verdú de la malvada maestra, y hasta ahí todo correcto. Pero ¿y si decimos que los 7 enanitos son 7 bomberos toreros, de esos que se dedican a llevar de pueblo en pueblo su particularísimo espectáculo cómico taurino? Pues tuvo bastante mérito la arriesgada propuesta del señor Berger. Bueno, aquí la cosa queda un poquito más españolizada. Blancanieves se llama Carmen y la malvada madrastra Encarna. Pero es que la cosa no quedó ahí. Blancanieves ya no nos acordamos de ella. Fue la gran triunfadora de la edición número 27 de los premios Goya. Ganó 10 estatuillas y no nos acordábamos de ello. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Quizá un poquito a rebufo de lo que un año antes consiguió The Artist en la entrega de los premios Oscars. Ni que decir tiene, nunca mejor dicho de nuevo, que en toda la película no se oye ni una palabra, si acaso en el soundtrack añadido los olés. Y vamos a finalizar el programa de hoy hablando de una película argentina, ya que don Santiago Mitre y don Ricardo Darín se nos han quedado sin Oscar. La película se llama La Antena, año 2007, pero aquí la ausencia de sonido y de palabra está justificada. La ciudad en la que se ambienta la película se ha vuelto muda. Los habitantes de la misma no pueden hablar. Una especie de adaptación gótica del mito, ya no tan mito, del Gran Hermano, y que en esta ocasión diríamos que bebe de las fuentes de gente como Guy Maddin o de Friesland, o incluso del David Lynch de Eraserhead. Pues con esta reivindicación y recomendación de la película La Ventana de Esteban Sapir, terminamos el programa de Lloviendo Cine de hoy. Porque no vamos a caer en el tópico de las 1000 palabras. No vamos a caer en el tópico de que más vale una imagen. Lo que ocurre es que a veces casi hay que hacer caso a los tópicos y a los lugares comunes. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos hablado de cine mudo, pero no el cine mudo que todos tenemos en mente. El cine mudo moderno, el cine mudo realizado a partir del fin oficial que nosotros hemos fechado simbólicamente en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Películas o bien sin ningún tipo de diálogo o sin ningún tipo de palabra, sin ningún tipo de sonido. Solemos decir en este programa, como las meigas, películas mudas posteriores a ese fin del cine mudo, a verlas las hubo. Y las hay. Y quizá las habrá, pero cada vez más convertidas en un ejercicio de estilo al margen de las grandes producciones. Aunque en algunos casos esas películas ganen un Oscar.
Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que ya se le ha ocurrido a nuestro colaborador en la sombra, don Juan Sol. Hasta entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Comed al menos un plátano diario y os dejará sin palabras. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.